número 8 dice: la segunda aproximación da función, es la función que está aquí, un intervalo inicial, o sea, de 0 a 1, te dice cuál es el intervalo en el que te tenés que fijar para que dé 0. O sea, vamos a utilizar la calculadora esta. O sea, primero, bueno, este es el método de la bisección, pero vamos a ver qué fácil que es realmente, o sea, en la vida real utilizar una calculadora graficadora, o sea, para no volverse loco. Fíjate, 4x menos e elevado a la x. Ok, bien. Y ya te está diciendo más o menos, fíjate, el intervalo te dice de 0 a 1. O sea, nosotros podemos, ya acá donde dice el plot, podemos hacer en el setup, podemos ir más o menos que te dice de 0 a 1. Entonces ponemos de 0 a 1. Ya sabe que ahí, por ahí está el intervalo que nos interesa, y acá le podemos poner, qué sé yo, menos 2, y, uy, puse cualquier cosa, menos 2, pues me puso el ans, perdón, menos 2 a 2, más o menos, y después le damos plot. ¿Ve? Ahí ya tenemos, ya sabemos más o menos dónde está, ahí. Si nosotros usamos la función ir a, no, perdón, irá no, tendríamos que poner un punto exacto, perdón. Es la función raíz, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros queremos averiguar. Ya está, ve, automáticamente ya te averigua, ¿ve? 3574, o sea, ya tenemos la respuesta, ya sabemos que es esta. Obviamente método gráfico, ¿no es cierto? Desde la calculadora. Entonces la profesora te pide el método de la bisección. Entonces, con la misma calculadora yo hice los programas para hacer todos los métodos. Por ejemplo, este es el de la bisección. Entonces nosotros hacemos clic, entramos. Acá te da la columna que vos vas a tener que llenar. Después vamos a ver eso. Acá vos ingresás la función. Fíjate, 4x elevado a la e a la x, que es la función esta que está aquí. Y acá le das ve acá dice ingresar el intervalo de A a B, de 0 a 1, que fue lo que pidieron. Casa de redondeo 4, está bien. Y acá el error. Yo le puse 0.01, es mucho menos el error. Creo que el error es 0.04, o sea 0.4. Yo le puse 0.01 porque como no dio. Y después me copé escribiendo todo, y después ahí voy a marcar lo que me marcó. Porque fíjate que dice la segunda aproximación. Claro, ella quería que haga la primera, o sea, la 0, ¿no es cierto? Que la primera con la que se inicia, con el 0. La primera y la segunda. Pronto, y se acabó. Yo lo escribí más. No estaba mal, no está mal lo que hice, pero bueno, no era lo que ella pedía. Porque este está mucho más exacto que este. O sea, fíjate que el resultado es 74 y acá dice 50. Entonces, vamos a hacerlo así, ¿ve? No hay errores, ok, escape, ejecutar, ¿ve? En la vuelta 8 llega el error 0,055, que es mucho más acertado que este valor que está acá. Pero bueno, como era en el examen, ¿dónde está? Yo lo hice completo, fíjate, yo lo hice completo, porque como la calculadora me lo calcula hasta el último, ¿ve? 0,74, o sea, me lo corrigió perfecto, estaba bien, pero ella solo quería hasta acá, esta, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo hacemos la tabla esta? Y bueno, ya la hizo, ya al calcular esto, ya la propia calculadora ya me calculó la tabla. Vamos a volver acá, a esto que yo le decía. Nosotros cuando armamos la tabla, fíjate, nosotros tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. La primera que es la I. La segunda es la A, ve que acá hasta que te lo marca todo para que no te olvide de nada. La segunda la B, o sea, el valor B. Después es el promedio entre estos dos, 0,5, ¿no es cierto? El delta, el X rayita. Yo lo puse acá la rayita porque no existe para la calculadora la rayita arriba. Después la F de A, la F de B y la F de la X rayita, ¿no es cierto? Porque otra vez la rayita, porque no tengo cómo escribirlo, porque esto es programación C, no existe esto es matemática. Y después el error, el error. Entonces vos arma la tabla,
arma la tabla. ¿Y ahora cómo la completás? Y bueno, salís de acá de la calculadora, ya hiciste el cálculo sin tocar nada, ¿no es cierto? Shift, memoria, y te va acá a matrices. Matrices, y ella te la guarda acá, en la M0. Yo lo programé para que la guarde en la M0. Entonces la columna 1, obviamente la columna 1 es esta. Perdón, esta columna está de aquí. La primera son los valores, fíjate. Obviamente el primero es 0, ¿no es cierto? Acá sería 1 menos. Sería 0, 1, o sea, si llegó hasta el 9, quiere decir que ya hasta el 8, porque el primero es 0 siempre. En fin, esta ni hace falta que la calcule la máquina, porque ya sabe, es 0 hasta el 8. Y después fíjate, 0, después 1, 1, 1, 0, 5, 0, 5. Si nosotros nos venimos acá, estos son los símbolos. Fíjate, negativo, no, yo no puedo poner un negativo en la calculadora, o sea, entonces pongo menos 1. Menos 1 significa que es el menos. El positivo significa que es el más, el 1 positivo. ¿Se entiende? O sea, la calculadora también tiene sus limitaciones, no te puede poner un signo solo. Y después, bueno, acá fíjate, da 11. Ese 11 significa que es 1, 1, 1, o sea, la rayita esta, o sea, como que el primer valor, obviamente, el primer valor no se pone, o sea, que está arriscado. ¿Se entiende? Porque el primer valor no tiene cálculo, porque vos no tenés uno anterior. ¿Se entiende? O sea, este se calcula con el anterior, y como este es el primero, no hay anterior, o sea, rayita, rayita, que significa el 1, 1, 1, 1. No van a escribir 11, porque no es 11, significa que no va nada, o sea, en el primero. O sea, si ustedes estudiaron la teoría, se van a dar cuenta por qué acá no hay nada. Bueno, después 1, 0,33, o sea, que la profesora quería que terminara en la segunda aproximación. Lo que pasa es que yo no sabía que daba 0,33, porque no decía la aproximación, decía la segunda. Entonces, lo que yo tendría que haber hecho es fijarme acá en la segunda, daba 0,30. Igual, tendría que haber copiado hasta acá en la prueba. O sea, tendría que haber copiado hasta acá y se acabó, no importa si el otro seguía. Pero yo me copé y seguí escribiendo. Pero no está mal, o sea, está mucho más exacto que el que pedía la profesora. Bueno, lo que tendría que haber hecho era menor a eso. Entonces tendría que venir acá, método de la bisección, y ponerlo acá, ve, este 0,33. Entonces ponerlo un pelito más arriba. Dice 0,33, la segunda. No hace falta, o sea, tendría que haber copiado hasta acá. Pero, por ejemplo, si ella te dice, bueno, yo quiero un límite de error de tanto, vamos a poner 0,30, 0,4, vamos a poner 0,4. ¿Cierto? 0,4. Dice, yo quiero que calculen hasta el error de 0,4 o inferior, ¿no es cierto? El primero inferior a ese. Entonces salimos, comprobamos que está todo bien, ok. Salimos, ejecutamos y fíjense que da en el segundo, en el X2, X0, X1, X2. ¿No es cierto? Da 0,33. Si nosotros vamos acá, Shift, memoria, a ver si entro acá, no, Shift, memoria, matrices, M0, calculó hasta el, o sea, este siempre es 1 menos, es 0, 1, 2, ¿no es cierto? 0,25 y acá estaba 0,3750, 0, obviamente, la calculadora no te pone el 0 del lado derecho, pero este es 0,50, que era el valor que pedía aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bueno, opa, ¿qué toqué? Entonces, bueno, este es el método de la bidisección. Si quieren que explique algún otro, yo después voy a publicar todos los programas. Por ejemplo, acá están todos los programas, ¿ves? El método de la bidisección, el método de aproximación sucesiva, el método de Newton, el método de la secante. Y después tenemos los análisis para averiguar, ¿no es cierto? Por el método de análisis, el de Lagrange, el de Newton, el de TFPI, que ahora ni me acuerdo qué era. A ver, déjame ver. Acá está. Teorema fundamental de la interpolación polinomial. Yo los hice a todos los programas, o sea, tendría que verlos a cada uno, pero los podría explicar a todo esto. Pero aquí están, son todos estos: método de Gauss, Sindel, método de Raphson. Bueno, yo los voy a publicar todo esto y directamente lo copian y lo pegan en la calculadora, la HP Prime, y todo funciona más o menos igual. Por ejemplo, estos, por lo menos los de aproximación, los de averiguar las raíces por los métodos, por ejemplo, este de sucesivas, ve que son todos iguales. O ingresas la función aquí
ingresas el intervalo, en este hay un solo intervalo, el error y, perdón, el redondeo. Estos son los ceros, ¿no es cierto? Los ceros, a esto se refiere, por ejemplo, si el número, lo voy a escribir acá, por ejemplo, si el número es 0,4568, hasta ahí, o sea, te calcula hasta los 4 primeros. O si querés le puedo poner más acá, 4, nunca en una prueba te van a pedir más de 4, o sea, 8, 6, ¿se entiende? En una prueba no te van a pedir tanta exactitud. Pero bueno, si tú lo quieres modificar es este valor, si quieres que pones más casas o menos casas. Y bueno, y este es el error, que este por lo general te lo tiene que decir la profesora o el profesor, no sé, depende de quién sea. Y si no, le das algo bien bajito para que te dé un cálculo bien exacto. Y lo mismo con todo, el de bisección, el de Newton, son todos iguales. O sea, tú tienes que ingresar la función aquí, ¿no es cierto? Ingresa la función. Ah, bueno, me acuerdo del de Newton. En el de Newton hay que tener cuidado porque yo no hice el cálculo de la derivada. ¿Se entiende? Bueno, también, o sea, no es solo usar el programa, no es solo utilizar el programa, o sea, tenés que entender un poco de qué se trata, de qué se trata un poquito cada método. O sea, no es que, le ingreso esto a la calculadora y ya está, mágicamente chire 10 en la prueba, ¿no? Tenés que entender el método. Por ejemplo, el método de Newton, que el método de Newton utiliza la función normal, ingresa la función dentro de return, y la derivada. O sea, tenés que ingresar, o sea, tenés que hacer la derivada de esta función e ingresarla aquí, la derivada de la función. ¿Se entiende? O sea, cada método tiene su historia, ¿no es cierto? O sea, no es solo utilizar la calculadora, sino también entender un poco el método, porque si no, la calculadora lo único que te hace es más rápidas las cuentas que vos tenés que hacer. Nada más, es lo único que hace. Te lo hace rapidísimo, obviamente, y sin equivocarse. Pero esto, el cálculo de la derivada, colocar la función o aplicar la función, lo podés hacer con cualquier calculadora. O sea, con esta, por ejemplo, que no tiene toda esta programación, también te lo hace, porque fíjate que tenés el X, ¿ves? O podés hacer tu función, la escribí la función y la evaluás en el punto que vos quieras. Lo que pasa es que con esta te demora una eternidad haciendo esto. Por eso que en la prueba nunca te piden más de 2 o 3. Más de 2 o 3 casas. Ve que, por ejemplo, te pidió la segunda casa. Porque si yo le escribí 8, o sea, obviamente cualquier alumno en una prueba para hacer 8, no sé, para hacer este ejercicio con 8 casas, no sé, iba a estar mínimo 30 minutos, 40 minutos para hacer esto. Yo lo hice en menos de 1 minuto y medio, porque o sea, era eso copiar. O sea, esa es la ventaja de la calculadora esta, o sea, te agiliza los cálculos muchísimo. Pero no significa que esta no lo puedes hacer, es exactamente lo mismo. O sea, son los mismos cálculos, solo que esta te demora mucho. Entonces, como los profesores saben que no nadie usa esta calculadora o no todos tienen esta calculadora, porque no va a comparar esta con esta. Por ejemplo, esta calculadora al día de hoy, no sé cuándo puede ser que estén viendo el video, pero al día de hoy, por ejemplo, esta calculadora vale 100 reales y esta vale 1500. Entonces los alumnos compran esta de 100 reales, o sea, a ellos no les interesa tener una calculadora buena, ellos lo único que quieren es aprobar, aprobar y pasar. Entonces, te conviene tener una calculadora buena. O sea, si vas a hacer algo de matemática, comprate una calculadora como la gente, comprate una calculadora buena. Y si no, no te quejes. Y bueno, lo lamento, usa esta y demorate una eternidad en hacer el ejercicio. ¿Qué quiere que te diga? O sea, cada uno sabe si realmente la va a usar o no. Porque también no es solo comprar la calculadora, también tenés que saber usarla, o sea tenés que saber programar, ¿ves? O sea, tenés que saber programación, tenés que saber usar la calculadora. Esta te digo que usar una calculadora como esta demanda mucho estudio, o sea, porque muchos dicen, me compro la calculadora esta y ya está, y con el programita y apruebo. No, tenés que saber usarla. Es todo un estudio de saber usar la calculadora. No es complicado, pero bueno, tenés que aprender. Bueno, si quieren que explique algún otro método, lo explico, pero está ya en el propio programa que ese está explicado. Ingresar el valor. Es cuestión de ponerse a usarlo y te va a dar cuenta. Bueno.